palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta la palabra de Dios para este día es impresionante. Es un evangelio que nos debe cuestionar. Es un evangelio que nos debe llevar a replantear nuestra vida cristiana. Es un evangelio que nos debe llevar a examinarnos realmente cómo está siendo nuestra relación con Dios, cómo está siendo nuestra respuesta a Él, a su mensaje, a su palabra. Quiero compartir 3 mensajes para este día. En primer lugar, la generación de Jesús es una generación indiferente ante las acciones de Dios. Nos damos cuenta precisamente que Jesús quiere poner este ejemplo de los niños para mostrarnos que muchas veces frente a la palabra de Dios puede haber indiferencia, puede haber despreocupación, no puede haber esa apertura a esa palabra, sino que por el contrario, se hacen los sordos, los desentendidos, no quieren escuchar ese mensaje de salvación, sino que por el contrario, quieren seguir en sus vidas de pecado, en sus vidas cotidianas, sin hacer caso a esa palabra de Dios que los invita a la conversión, que los llama precisamente a un cambio en sus vidas. Muchas veces nos puede pasar a nosotros también, que escuchando la palabra, nos hacemos los indiferentes y preferimos más bien otras realidades, porque la palabra de Dios nos cuestiona, la palabra de Dios nos interpela y precisamente muchas veces no nos gusta, por eso más bien preferimos seguir en nuestros caminos de pecado, de maldad. Escuchemos hoy esa palabra de Dios que nos llama a una conversión sincera. Pero en un segundo momento, muchas veces nos queremos justificar para no aceptar esa palabra de Dios. Nos damos cuenta que en el Evangelio muchos dicen: Juan era un hombre austero, un hombre que vivía en las montañas, un hombre que ni comía ni bebía, y entonces muchos dicen: no, ese tiene un demonio, ese es un hombre raro. Pero Jesús, que viene a compartir, que viene a hacer una vida cotidiana con los demás, dicen: no, ese es un comilón, un borracho. Muchas veces nosotros, cuando no queremos aceptar esa palabra de Dios, siempre nos queremos justificar, siempre queremos sacar pretextos para no acoger esa palabra de Dios, siempre queremos hacer algo, buscar cualquier pretexto para no querer aceptar esa palabra de Dios. Cuidado con esa actitud. No podemos permitir que nos justifiquemos, que busquemos pretextos para no acoger esa palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita a acoger con alegría, con gozo, a que realmente aceptemos esa palabra de Dios en nuestra vida, que nos dejemos interpelar por ella, que permitamos que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y nos vaya renovando, nos vaya transformando. Que no seamos esa generación que simplemente
pasa de largo la palabra de Dios y no acepta esa palabra de Dios en su vida. Pero en un tercer momento, la palabra de Dios se acredita por sí misma. Esa palabra de Dios que tiene poder de renovar, de transformar. Esa palabra de Dios que es una palabra viva y eficaz, es precisamente esa palabra de Dios que se acredita por sí misma. No necesita testimonio de nadie, no necesita que otros la acrediten, porque esa palabra de Dios tiene poder para transformar, para renovar, para hacer nuevas las cosas. Esa palabra de Dios que es una palabra eficaz, es una palabra que cuando nosotros permitimos que nos toque, nos transforma, nos renueva. Pero la palabra de Dios tiene poder en sí. Ya depende que nosotros la dejemos obrar en nuestra vida. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos dé disponibilidad para acoger esa palabra de Dios con alegría, con gozo, para que esa palabra de Dios haga esa obra en nosotros y precisamente seamos esa generación que acoge la palabra, que la vive, que la hace nueva, porque nosotros debemos ser esa generación de la palabra de Dios, no una generación indiferente, no una generación que simplemente deja que esa palabra de Dios pase. Hoy debemos permitir que esa palabra de Dios hoy renueve, transforme y vivifique nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en ese día los acompañe. Amén.